El diagrama de Pareto, proceso de elaboración. El principio de Pareto, también conocido como la regla 80-20, sugiere que en muchos casos aproximadamente el 80% de los resultados provienen del 20% de las causas. Este principio se aplica en diversos contextos, como negocios, economía o calidad. Así, el 80% de los defectos de un producto se deben al 20% de las causas. Evidentemente la relación no debe ser exactamente 80-20, pero sí se puede aventurar que unos pocos elementos son responsables de la mayoría de los efectos. Por ejemplo, en la productividad personal unas pocas tareas de las que realizamos representan la mayoría del tiempo de trabajo. O en la economía, donde una pequeña parte de la población posee la mayor parte de la riqueza. Precisamente fueron los resultados de los estudios de Vilfredo Pareto sobre la distribución de la riqueza los que dieron origen al concepto. En esto se observaba que el 80% de la misma se encontraba concentrada en el 20% de la población. A finales de los años 30, en una visita a la central de General Motors, Joseph Juran tuvo la oportunidad de conocer los trabajos de Pareto sobre la distribución de la riqueza. Y más adelante, mientras preparaba la primera edición de su obra Manual de Control de la Calidad, se vio ante la necesidad de dar un nombre corto al principio de los pocos vitales y los muchos triviales, y eligió el de Pareto. Juran dio a entender involuntariamente que el principio de los pocos vitales con carácter universal fue formulado por Pareto. Como él mismo reconoce en The Non-Pareto Principle, esta implicación es errónea. Incluso las curvas acumulativas características del diagrama de Pareto se deben al economista norteamericano Max Otto Lorenz. Este dedujo la curva de Lorenz, una medida de la desigualdad en los ingresos de una sociedad. Diagrama de Pareto. Ventajas y utilidades. El diagrama de Pareto es un sencillo método de análisis que distingue entre las causas más importantes de un problema, los pocos y vitales, y las que lo son menos, los muchos y triviales. Permite centrarse en los aspectos cuya mejora tendrá más impacto, optimizando por tanto los esfuerzos. Su visión gráfica del análisis es fácil de comprender, y estimula al equipo para continuar con la mejora. Igualmente, ayuda a decidir el objetivo de las acciones de mejora, optimizando la eficiencia de los esfuerzos llevados a cabo. Y a contrastar la efectividad de las mejoras, comparando sucesivos diagramas obtenidos en momentos diferentes. Además, permite comunicar fácilmente a otras personas de la organización las conclusiones sobre causas, efectos y coste de los errores. Proceso de elaboración. Una importante aplicación del principio de Juran, o de Pareto, está en el diseño de programas de mejora de la calidad. En estos, una acción de mejora deberá tener como objetivo a los pocos vitales. Veamos a continuación y con un ejemplo del proceso de elaboración del diagrama de Pareto. Desde la selección y agrupación de datos, hasta la representación del gráfico y su curva acumulativa, incluyendo el análisis de resultados. Desarrollo del diagrama de Pareto. Primero se seleccionan los datos que se van a analizar y el periodo de tiempo estudiado. En segundo lugar, se agrupan los datos por categorías, según un criterio determinado. En este caso, 845 quejas obtenidas de las hojas de reclamaciones registradas por los ciudadanos. Tabular los datos. Se tabulan los datos comenzando por la categoría más numerosa y siguiendo un orden descendente, calculando las frecuencias absoluta, absoluta acumulada, relativa unitaria y relativa acumulada. El cuarto paso es delinear el diagrama, sus ejes de ordenadas y abscisas. Para ello se trazan los ejes de coordenadas cartesianas. En el eje de ordenadas, delimitar una escala comenzando por 0, y hasta el valor total de la frecuencia acumulada. En el eje de abscisas se etiquetan las categorías teniendo en cuenta que, en un diagrama de Pareto, no existe espacio entre las barras. Reproducir a la derecha otro eje vertical de la misma longitud que el eje de la izquierda, puntuado de 0 a 100, donde se representarán las frecuencias relativas. En quinto lugar, representar el gráfico de barras correspondiente que, en el eje horizontal, aparecerá en orden descendente. Ahora es el momento de dibujar los puntos que representen el total acumulado para cada categoría. Tras la conexión de estos puntos se formará una línea poligonal.
Lo siguiente es identificar el diagrama, etiquetándolo con datos como título, fecha de realización, periodo considerado, procedencia, departamento o cualquier información de interés. Finalmente se analiza el diagrama. En este caso, no es difícil llegar a conclusiones claras sobre las causas principales de las quejas. En el ejemplo, se observa que casi 2/3 de ellas, el 62,8%, se deben a dos categorías: tiempo de la administración en responder e información transmitida, siendo la primera la que más quejas acumula. Parece claro que será más útil centrarse en estas dos primeras causas, pocas y vitales, que en las que tienen menor incidencia, muchas y triviales. Otros análisis. Por otra parte, el diagrama de Pareto se puede aplicar para investigar, a su vez, las causas responsables de las categorías consideradas. Por ejemplo, se puede elaborar un diagrama de un segundo nivel para determinar en qué materias se están produciendo más retrasos. También señalar que puede ser de mayor utilidad, según los casos, construir diagramas empleando unidades financieras. Entonces el resultado y la significación del análisis posiblemente sean diferentes. Para finalizar, recordemos como idea central la importancia de enfocar las mejoras en los pocos y vitales, para lograr así un impacto máximo.